Bendiciones, amigas, amigos. Nos encontramos en su blog idiomas11.blogspot.com, un blog dedicado a la investigación de los idiomas, en el marco de una investigación que estoy realizando de enseñanza de idiomas con inteligencia artificial. He formulado este blog idiomas11.blogspot.com para el beneficio y el aprendizaje de todos nuestros participantes de doctorales que se merecen herramientas tecnológicas de punta para su orientación educacional. Yo les voy a ser honesto, desde mi época en que comencé mi primer doctorado, yo dije, ok, cuando yo observaba a los profesores que te preguntaban cuál era tu problema de investigación y cuando uno le decía, suspiraban, yo decía, bueno, esto del doctorado se las trae, ¿no? Es algo realmente de trascendencia, ¿no? Porque para que un profesor de doctorado, cuando tú le dices tu problema de investigación, comience a suspirar, o un suspiro significa que la trascendencia de eso que tú estás diciendo es sumamente significativo, ¿ok? Es de mucha significación, es de mucha trascendencia. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? En ese transcurso en ese andar, ¿no? A través de ese doctorado de 7 años, obviamente se hablaba de la dialéctica materialista, todo gira en torno a la materia, los diferentes enfoques epistemológicos, filosóficos. Tocamos todos esos temas, inclusive los psicológicos, porque algunos llegamos al doctorado con cierta, yo creo que la mayoría de los presentes en esa corte de doctorado, llegamos con una expresión filosófica amplia, ¿no? Pero no se trata de hablar, se trata de hacer. Y a la hora de hacer, yo decía, bueno, pero ¿con qué herramientas contamos? ¿Qué herramientas tecnológicas tenemos? Entonces, pues, haciendo un inventario, yo decidí, en el marco de mi tesis de tecnología educativa con software libre, decidí crear herramientas tecnológicas que me permitieran a mí y a otros que vinieran después de mí a estudiar doctorado, consolidar los conocimientos, ¿ves? Desde el software libre. Y en ese 2022, 2023, aparece la inteligencia artificial abiertamente, porque ya la teníamos, obviamente, allí implícita, ¿no? Subjetivamente, en programas como Flash, cuando hacíamos nuestras presentaciones, por allí en el año 2001, 2002, ya estaba allí, ya estaba el código de programación, el JavaScript, ya estaba allí presente, la cascada. Lo que pasa es que no lo habíamos unificado, no lo habíamos integrado. Sabíamos que eso estaba allí. Sabíamos que de eso se podía generar muchísimas cosas. Pero no lo habíamos integrado.
Y bueno, en el 2023 pues llega la inteligencia artificial de manera incipiente, muy incipiente, 2022, 2023, públicamente ya, de manera muy pública. Y resulta que yo asisto, ¿no?, a una conferencia de unas presentaciones intermedias de tesis, no las finales, pero sí como las intermedias, porque eso se presenta en 4 etapas, ¿no? Pero vamos a decir la etapa 3. Y un participante está hablando de su tesis y empieza a tocar el tema de la inteligencia artificial, que él había generado un constructo teórico desde el encuentro con la inteligencia artificial. Yo sentí que eso era conmigo. Yo sentí que eso tenía que ver conmigo porque el participante que estaba hablando, pues prácticamente había un público de 25 o 30 personas y él se enfocaba era en mí. Y yo sentí, esto es conmigo, esto tiene que ver conmigo. Y bueno, y resulta que obviamente es algo que ya uno venía trabajando de manera básica en el año 2001, 2002, con programas como Macromedia Flash, que ya tenían implícito la programación, el JavaScript. Pero en el 2023 ya se hizo sumamente explícito, los códigos avanzaron, las librerías avanzaron, avanzó muchísimo la parte de la interacción, la interactividad, al punto que llegamos hoy en día, de que ya desde 2023, pues uno en el doctorado, de tanto escuchar por ejemplo, de un tema clásico en el doctorado, como por ejemplo lo es la física cuántica. ¿Cuánta filosofía escuchó uno en un doctorado de filosofía cuántica? Entonces, uno como participante de un doctorado, uno dice, bueno, ok, he escuchado una cantidad inmensa de teoría filosófica de física cuántica, pero ¿cómo se lleva esto a la realidad, no? Entonces, obviamente a partir de 2023, pues comenzamos nosotros a crear nuestros propios sistemas tecnológicos enfocados a la física cuántica, onda partícula, túnel cuántico, que todo eso lo tienen en mi blog, doctoradoscar.blogspot.com. Pues 3 años después, a la fecha, nos encontramos que tenemos que seguir ya desarrollando investigaciones a nivel macro, a nivel global. Tenemos los problemas del milenio y cuando yo particularmente los empecé a enfrentar, comencé desarrollando 300 sistemas de manera general para comenzar el abordaje general, ¿no? Y los monté y los tengo montados. Pero esos 300 sistemas iniciales, les puedo decir que 15 sistemas se lo dediqué a cada objetivo del milenio. Pero cuando enfrento después a cada objetivo del milenio, cuando me toca ya generar los teoremas, generar las ecuaciones de Riemann-Siegel, cuando me toca ya comenzará la parte de los algoritmos, me toca abordar la parte de obviamente son teorías que tienen que ser compatibles con la física cuántica. Entonces me toca ya ir a la parte de la física cuántica y entonces hacer las demostraciones de Riemann-Siegel desde la física cuántica, hacer las demostraciones de Riemann-Siegel desde los cálculos espectrales. O sea, ya no eran 300 sistemas. 300 sistemas fue al inicio para comenzar, era la introducción. Entonces allí podríamos escuchar a algún profesor de doctorado suspirar, ¿no? Lo que fue un inicio, 300 sistemas que parecía más que suficiente para abordar los problemas, pues
resulta que fue algo sumamente introductorio y a la fecha esos 300 sistemas no son ni siquiera el 1%, quizás el 2% en realidad de la cantidad de sistemas que me ha tocado desarrollar solamente para Riemann, solamente para la hipótesis de Riemann. Pero solo es posible eso con los desarrollos tecnológicos que tenemos hoy en día. Tenemos hoy en día 4, 6, 8, 10 procesadores en nuestros computadores. Hay quienes tienen más, 14, 16, 18, 20, 22 procesadores. O sea, avanza la ciencia, sí. Avanzan nuestras investigaciones también. Y eso nos permite darnos a conocer a nivel mundial. En mi caso, obviamente me tocó presentar un baremo en mi doctorado. Y para afrontar ese baremo, cumplir con ese baremo, pues presenté 5 libros que fueron traducidos a más de 30 idiomas y se convirtieron en una, digamos, en un referente ahorita desde Japón hasta Argentina. ¿Qué sucede? Tenemos que seguir investigando. Yo considero que los gráficos son trascendentales. Por eso quiero hacer énfasis en los gráficos de esta investigación. Si tenemos un buen sustento gráfico, nuestros lectores van a entender el por qué estamos haciendo las cosas, cómo las estamos haciendo, cuándo, cómo las estamos haciendo. ¿Sí me entienden? Cuando nosotros somos capaces de generar muchísimos gráficos, no solamente para sustentar metodológicamente nuestra investigación, no solamente para presentar los resultados de nuestra investigación, no solamente para que nos validen, sino para que ese público, esas personas que están leyendo nuestros libros, se puedan meter en nuestro mundo, abrirles la puerta al mundo investigativo donde nosotros nos encontramos. Necesitamos los gráficos, porque si yo le presento a una editorial, ¿sí?, el archivo LaTeX, que es el que usamos para el desarrollo de modelos teóricos matemáticos en las revistas científicas más avanzadas del planeta. Si yo le presento el archivo LaTeX, pues bien, excelente, porque tiene la ecuación de Riemann, tiene las ecuaciones espectrales, tiene las ecuaciones de la física cuántica, las ecuaciones cuánticas, maravilloso. Tiene las integrales, tiene las derivadas, los límites, fantástico. Pero el público, sí, de las revistas científicas de Massachusetts, por ejemplo, sí, la mayoría de ellos son matemáticos puros, doctores en matemáticas, y se van a deleitar con nuestro archivo LaTeX, ¿no?, que es nuestro archivo base de presentaciones científicas internacionales. Ellos se van a deleitar, pero ¿qué tal si alguien encuentra en la internet ese archivo y no tiene conocimientos avanzados de matemáticas? Entonces tenemos que gráficamente también decirle a esas personas, mira, esto es lo que yo quiero decirte. ¿Ves? Y para ello tenemos que usar gráficos. Miren lo que dice aquí: visualizaciones científicas de patrones. Defina el modelo gráfico óptimo para la representación visual de su corpus de investigación. Set con agente de voz IA en grupo físico de 15 alumnos durante 15 minutos. Y aquí las secciones. Ok, la línea amarilla
grupo físico de alumnos, y la otra, el verde, que son las barritas, fueron expuestos a un agente de IA con voz. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué pasa? De 0 a 60 por semanas. Si estamos aquí hablando de la representación visual del corpus investigativo por semana, en el grupo normal hubo una especie de, se podría decir, estancamiento. En cambio, vemos una en los de barra, que son los agentes con voz, los que utilizaron los agentes con voz, vemos un crecimiento lento pero paulatino. ¿Okay? Obviamente que una inteligencia artificial como esta va a intentar validar los resultados obtenidos en un estudio de inteligencia artificial que se está haciendo a través de la internet, con algoritmos de la internet que responden a, obviamente aquí hay una tendencia a que esto responde a una visión de que de la IA y la enseñanza es algo positivo, ¿no? Tendiente a más infinito. Y yo sí considero sí. Y yo sí he visto con mis participantes que si uno está al día, que si uno desarrolla tecnología que ellos saben que es de punta, que saben que estás usando muchísimos procesadores para presentarles esa información, que estás utilizando código de programación, que estás utilizando una tecnología realmente de actualidad, pues ellos dicen subconscientemente o conscientemente, dicen, pues sí, vamos a ver la clase. Y yo les voy a decir algo. Así como les hablo de la importancia que tienen los gráficos para uno como investigador poder proyectarse a nivel mundial y poder justificar todos tus desarrollos tecnológicos a nivel mundial, porque es la estadística descriptiva, obviamente, que es sumamente visual, y obviamente no cabe duda que la mayoría de los lectores a nivel global y personas del mundo pues aprenden visualmente. Eso no, hablando de la kinestesia, eso no tengo duda. Y hay un refrán que dice que una imagen habla más que 1000 palabras. O sea, partiendo de eso, pues tenemos que incorporar la estadística descriptiva con lujo de detalle. ¿Dónde? Nuestro marco metodológico. ¿Sí? El impacto que ha tenido tu investigación a nivel nacional e internacional, que ese fue uno de los requisitos que a mí me exigieron en el doctorado, que tuviera un impacto pues nacional. Me pidieron el impacto nacional y yo intentando lograr el impacto nacional pues terminó generándose un impacto mundial, porque lo que es bueno aquí en el país pues es bueno también en Japón, es bueno en China, es bueno en Rusia, es bueno en Europa, y así se generó un impacto mundial. Es bueno y se te puede expandir y te puede crecer como un árbol crece en medio de un bosque, ¿sí? Entonces, incorporar herramientas estadísticas, sí, y yo quiero traerles la mayor cantidad de gráficos para que ustedes, estudiantes de doctorado, los incorporen en su tesis, en su marco metodológico, ¿sí? Muy, pero muy importante. Que tienen 60, 100 alumnos, grupo control, 100 alumnos, grupo experimental, que serían 100, 200 gráficos, sí. No hay ningún problema, de eso se hace después un cuadro esquemático
se resume en un cuadro esquemático y se muestran los gráficos de manera general, ¿ok? Pero sí tenemos que también tener la capacidad de síntesis, así como está aquí sintetizado, ¿no? Los gráficos, a la hora de manejar nuestros resultados de investigación en base a la población y a la muestra. Define el modelo gráfico óptimo para la representación. Bueno, aquí tenemos semana 1, semana 15, 38, 45, 68. Aquí tenemos el verde, es el grupo experimental, que es el de IA. Lo llamamos en esta tesis experimental. Y el STT, que es el grupo físico, está como en naranja. Ok, el verdecito, vamos a ver qué pasó con el verde. Tiene un rango mayor. Tiene un rango en cuanto a la semana, por semana, mucho más amplio. Bueno, si evaluamos aquí la semana, ¿ok? Semana 4, semana 3, semana 1, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, y evaluamos los minutos, que nos está pidiendo que evaluemos los minutos, pues según esto, ya esta es la cuántica, ¿no? Esta es la cuantificación de la relación en cuanto a minutos por semana, ¿sí? Fíjense que en la semana 1, 3, aquí está, qué bonito, ¿no? En la semana 3, aproximadamente entre 30 y 45 semanas. En la semana 2, entre 30 y 45 minutos por semana. ¿Ves? En la semana 1, entre 30 y 45 minutos por semana. Igual en la semana 4, es decir, mayor cantidad de tiempo se le dedicó con la IA al estudio, y pues sí es verdad. Pues sí es verdad. En mi caso, en mi experiencia dando la unidad curricular, maravillosa y bendecida unidad curricular de inteligencia artificial, sí, hay elementos de la inteligencia artificial, por ejemplo, los que son visuales con audio, ¿no? Yo por lo menos me di cuenta este semestre que yo incorporé una investigación que estaba haciendo para una empresa, la incorporé a mi grupo de estudio de inteligencia artificial, y hubo personas, muchísimo, la mayoría me dijo que fue fascinante, porque al final de la unidad curricular yo les pido a ellos que me entreguen su visión de lo que fue la unidad curricular. Y en la entrevista personal que yo les hice, ellos me entregan su resumen escrito en una hojita, en una hoja, y en papel, y yo hablo con ellos, ¿no? Y en esa conversación, para yo ver después, ¿no? Contrastarla con lo que una especie de síntesis, de triangulación, ¿no? Yo converso con ellos y después leo lo que me entregaron. Y en la conversación me decían pues que sí, que eso. Yo tengo una línea de investigación que es de fitonutrientes, ¿no? De nutrientes naturales, de los hongos, de lo que tiene que ver con el maitake, por ejemplo, ¿no? Que es muy conocido.
Entonces, cuando esos hongos están hablando, pues tienen una visión divertida, ¿no? Pero mientras están explicando su poder, su potencialidad, son divertidos y captan la atención de la persona de una manera divertida. Y hubieron participantes que en el grupo me dijeron que sí, que les parecía divertido y ameno, y que les interesaba, y que querían era aprender eso. Fíjense ustedes. Querían era aprender eso. Esos hongos, esas hierbas, esos hongos, esos fitonutrientes que están hablando y mientras hablan, divierten y dan una enseñanza. Y tiene que ver con el recurso humano. Sí, tiene que ver con el recurso humano, porque el recurso humano en toda empresa tiene que estar motivado. Y tiene que solamente estar motivado, tener la capacidad para transmitir el mensaje. Nosotros en relaciones industriales, por ejemplo, yo recuerdo en la Universidad de Carabobo, veíamos una clase de higiene ocupacional en un salón que está ubicado prácticamente muy cerca de una montaña. Casi que podríamos decir en la cercanía de la montaña. Y allí se estudiaba lo que era el puesto de trabajo, la iluminación, el ruido, las exposiciones a riesgo. ¿Sí? En cierta forma se tocaba el tema de la salud del trabajador. En cierta forma no, de manera directa. Abordábamos el tema y lo teníamos que abordar científicamente. Y teníamos que diseñar un puesto de trabajo con nuestra regla, con nuestros utensilios de dibujo. Hoy en día, obviamente, con esta tecnología que tenemos, pues eso se hace prácticamente en 5 minutos. Lo que era una investigación de un semestre antes. Que yo estoy de acuerdo con que se sigan realizando las investigaciones tradicionales, porque eso te lleva al participante al objeto de estudio, a tener contacto directo con el campo laboral. Es importante. ¿Sí? Es importante. Y vemos entonces que el participante tiene una vocación por aquello que le da alegría y va a buscar la manera de aprender eso que le da alegría, que es un aprendizaje, pero que lo está obteniendo desde el entusiasmo, desde la alegría. Entonces eso como que lo conecta más. La alegría en el aprendizaje, no hay duda que tiene un factor fundamental. Y al respecto les puedo decir que yo en el doctorado me encontré un profesor, ya finalizando el doctorado, de mi primer doctorado, que tenía tesis acerca de la importancia de los chistes y de los juegos. Entonces él hizo libros donde él daba enseñanzas a partir de los chistes que él realizaba. Interesante la teoría, y él presentó su tesis doctoral en base a eso, los juegos y la diversión como una forma, ¿no?, también de difundir sus ideas. Y es válido, y fue válido, fíjense ustedes, para un doctorado científicamente. Él demostró a partir de todos los libros que logró escribir que tenía la capacidad para defender una tesis doctoral. Entonces, creo que en mi experiencia, por lo menos este semestre, que fue muy buena, obviamente te vas a encontrar grupos donde a veces la realidad social, económica, no les permite interactuar en la manera que tú desearías que ellos interactúen, porque algunos tienen limitantes por tecnología X, por recursos tecnológicos X. Pero cuando tú dices que tienes un conocimiento formal,
pero expresado tecnológicamente, obviamente eso llama la atención. Sobre todo porque a ellos les gusta todo lo que tenga que ver con el smartphone, la tecnología inteligente. Pero cuando dice que hay un aprendizaje, que van a tener un aprendizaje dinámico y que ese aprendizaje les va a generar una alegría, una diversión, pues hay quienes ya explícitamente te dicen, pues yo quiero aprender eso. Ya allí llega el momento en que te dicen explícitamente, yo quiero aprender eso me interesa, eso es conmigo. Entonces tienes que, estas herramientas, ¿no? Estas técnicas se aprenden en la praxis, ¿no? De la andragogía, porque nuestra universidad obviamente es andragógica. Entonces, en la praxis uno se da cuenta que lo formal, obviamente yo tengo modelos de física cuántica, obviamente yo tengo modelos matemáticos, estadísticos, tengo modelos de contabilidad, tengo todo eso, porque antes de comenzar esta cátedra de inteligencia artificial ya yo venía dando otras cátedras como procesamiento de datos, informática, donde yo incorporaba técnicas de la inteligencia artificial para ese abordaje. Por ejemplo, en el caso de procesamiento de datos, nosotros hoy en día podemos desarrollar nuestro propio procesador de texto y encaminar estudios hacia el desarrollo de hojas de cálculo también. Entonces se hace pertinente, por ejemplo, el desarrollo de nuestro propio software libre, incorporarlo y que los participantes lo usen, lo desarrollen o lo puedan mejorar. Es pertinente en unidades curriculares como por ejemplo procesamiento de datos. Llega a tener pertinencia. Entonces les decía que en cursos formales universitarios, el participante obviamente que va a cumplir con las asignaciones. Obviamente que las va a cumplir porque hay 5 evaluaciones que deben ser cumplidas. Y cuando el participante, que ellos deben cumplir, cuando el participante ve que tú le prestas el apoyo, le das los ejercicios resueltos y tiene la guía para él asimilar ese conocimiento, pues magnífico para él, ¿no? Que le estás dando el apoyo. Y hay otra parte importante, el apoyo no solamente virtual, tecnológico, de IA, sino también de los blogs, esa inteligencia blanda, que es como un recordatorio a veces, pero que también sirve de efecto de andamiaje, como decimos, como digo yo, en la investigación de Ringman que estoy desarrollando. Es un andamiaje para llegar allá, ¿no? ¿De qué se trata? De que el participante, cuando ve que hay conocimiento sólido, tecnología profunda, avanzada, pues le gusta. Pero en mi experiencia de este semestre, en donde incorporé estudios donde el aprendizaje es divertido, pues allí hay personas que ya explícitamente te dicen, sí, yo quiero eso me gusta. Eso es conmigo, porque eso va para sus redes sociales, eso va para su día a día, lo van a aplicar. Y entonces ya lo conectamos con principios de nuestra universidad, principios robinsonianos, aprender haciendo, ¿no? Y esa parte del aporte, el aportar, que tenés una teoría, pero vas a la práctica, vas a la comunidad y das el aporte tecnológico, y vas a la universidad y das el aporte tecnológico. Es la práctica. Entonces están haciendo algo con ese conocimiento que tienen, pero en el marco de su emprendimiento. Y qué maravilloso. Por ejemplo, una clase de inteligencia artificial para los participantes de aprendizaje de idioma. Qué maravilloso que estos conceptos que aprenden aquí, pues lo puedan poner en práctica para su emprendimiento, para proyectar su emprendimiento a otras latitudes.
qué maravilloso sería. Y que obviamente uno como facilitador, si tiene la posibilidad de hacer, no digo todo, porque todo ojalá se pudiera, pero no digo todo, porque también hay participantes que tienen su visión clásica, su paradigma clásico de aprendizaje, enseñanza basado en la formalidad, pero sí incorporar en una relación pon tú 5-1, donde 5, por ejemplo, sean los aprendizajes formales y 1 sea el aprendizaje divertido, pues vas a darte cuenta que la mayoría de ellos va a girar su mirada hacia allá, hacia lo divertido. Es así porque la alegría se conecta en el fondo con la salud, con el bienestar personal, con el positivismo, con la creatividad. Y pues sí, es válido y lo han validado empresas transnacionales como Google, en donde a sus trabajadores pues le dedican cuartos especiales, donde reciben masajes, donde tienen salas de recreación, de juego, de videojuego, de música, de escuchar música, donde bajan por un tobogán, por ejemplo, para conectarse con esa alegría corporal, que la alegría le llega a la célula. Entonces sí les puedo decir que la IA te permite desarrollar contenido educativo ameno y divertido, y que si se incorpora en nuestras clases en una relación 5-1, pues le vas a meter un segundo motor a tu unidad curricular, un segundo motor sumamente dinámico, ¿sí? Es mi experiencia, ¿okay? Y en el contraste, en la entrevista con los participantes, pues obviamente quedó demostrado, sí, profesor, quiero aprender lo que usted hace, es divertido, es ameno, es de actualidad. Y yo le respondía, sí, obvio, es tendencia. Es tendencia mundial, y ellos saben que es tendencia mundial porque ellos manejan el TikTok, el Facebook, la red social X y el YouTube. Ellos saben lo que es tendencia, ¿okay? Lo que es una tendencia, es su día a día. Miren esto, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Los minutos con una agente de voz y el grupo con 15 alumnos, obviamente mayor cantidad de minutos dedicados con el agente de voz, es decir, con la IA. Este fue uno de línea, ¿okay? Este es uno de área, un gráfico de área, ¿okay? Vamos a aprendernos bien los gráficos para que a nuestras tesis doctorales le incorporemos los gráficos que sean pertinentes, ¿sí? Para demostrar claramente, con claridad, nuestros resultados. Tenemos barra, tenemos el de área, tenemos el de barra, obviamente 45 hasta más de 45 minutos ya en la semana 4 dedicado al estudio. Y sí, puede verse una tendencia a por ejemplo, en mi caso me he dado cuenta en lo que era mi desempeño tradicional, donde yo siempre utilicé obviamente tecnología para editar mis clases, pero ya recientemente he incrementado, obviamente tengo más tecnología para producir más variedad y cantidad de tecnología y de calidad. Entonces, obviamente llegó un momento en que me di cuenta que mis participantes podían asimilar la cantidad
de conocimiento que yo aprendía a día, porque la inteligencia artificial tiene una cosa importante. Es recíproca, nos genera un proceso de retroalimentación. Es dar y recibir, es decir, sí, mira, yo quiero trabajar con un grupo de una investigación de aprendizaje de idioma con inteligencia artificial y obviamente que estos gráficos los conocemos, pero a veces nos da variante, nuevas ideas. Entonces, seguimos aprendiendo. Y eso es lo positivo de esto, continuar aprendiendo. El gráfico de línea, obviamente esta inteligencia artificial está del lado de que los participantes pues decidieron dedicarle más tiempo al chat que al estudio convencional. Se fueron, digamos, le dedicaron más tiempo al estudio experimental. Y yo estoy de acuerdo. En este caso estoy totalmente de acuerdo con la IA. En mi experiencia sí lo he visto, que participantes me comentan de mis videos y yo a veces les asigno hasta por semana 10, 8, 5, 10 videos y los participantes me comentan, me dan sus análisis, hay la interacción, realizamos casos prácticos con indicadores, con generaciones de imágenes, con propuestas de programa y ellos también van a los casos prácticos y ellos van a las comunidades a motivar a sus comunidades, a apoyar los emprendimientos en sus comunidades. Ya recientemente este semestre, por ejemplo, cuando ellos ya están más formados en la 5ª unidad, los invito a compartir ya en la comunidad universitaria las investigaciones, los indicadores, la aplicación de los indicadores, las imágenes que ellos mismos crean, las propuestas de programas que ellos desarrollan, de redes, de software, de aplicaciones, y la comparten con los facilitadores, con sus compañeros participantes. Entonces, extensión universitaria en la comunidad sí, pero también extensión dentro de la universidad. Extensión de los conocimientos dentro, proyección de los conocimientos dentro y desde nuestra universidad. Entonces, vean esto, vean esto, por ejemplo. Vean esto. ¿Ven? Aquí hay unas líneas y hay unas barras. ¿Ven? Unas líneas y unas barras. Obviamente, aquí está hablando del feedback. ¿Cómo fue la retroalimentación? Los intentos. El feedback es instantáneo. ¿Sí? El feedback es instantáneo. ¿Ah? Instantáneo, que es la línea azul que vemos en pantalla. Y eso lo están resaltando. Pues sí, es instantáneo. Instantáneo y totalmente dinámico, obviamente. Vean este gráfico. Radar. Es bueno repasar porque también nuestro cerebro es bueno recordarle todos estos tipos de gráficos a nuestro cerebro para que cuando nos toque desarrollar algún tipo de gráfico en nuestra tesis, pues lo tengamos a la hora de seleccionar un gráfico, ya lo tengamos presente. Feedback instantáneo, la IA, los intentos. Aquí tenemos uno de radar. La cantidad de intentos. Duda, deseo, manejan lo que es la duda, el deseo. Voz pasiva, el imperfecto. Bueno, ya estos son detalles técnicos del idioma. El gráfico de área, feedback instantáneo.
oraciones concesivas complejas. Bueno, esa es nuestra IA. Ahora bien, aquí la tenemos. Aquí la tenemos. Aquí tenemos la IA para... Vamos a ver qué nos dice aquí. Figura 1. Evolución temporal del tiempo de habla neto del estudiante, STT, en minutos semanales a lo largo de un ciclo de 4 semanas. Comparando el entorno conversacional con un agente de voz basado en inteligencia artificial. Frente al aula tradicional en grupo físico de 15 alumnos, la visualización de los datos revela una disparidad masiva y constante a lo largo de todo el estudio, donde el formato basado en IA permite niveles de producción oral activa más de 12 veces superiores al formato presencial tradicional. Más de 12 veces superiores. Pues sí, yo digo que sí. Digo que sí, en mi caso. En mi caso, por ejemplo, el hacer divertido el aprendizaje. Tener, aunque sea en una relación 5-1, un aprendizaje que sea dinámico, que capture, que le dé alegría al participante, pues digo que sí. Pues es hora de innovar, pues es hora de decirle sí a todo aquello que va en función de la salud, del desarrollo, de la alegría, del entusiasmo, de la motivación del estudiante, del participante. Eso hay que decirle que sí, sin pensarlo, aunque sea en una relación 5-1, donde por ejemplo 5 sea el contenido serio formal, ese contenido que sí es interactivo en unidades curriculares como inteligencia artificial, que sí es interactivo, por ejemplo, en unidades curriculares de enseñanza de idiomas, pero que pueda haber otro contenido educativo que también enseña, que también da formación, que tributa en el área de idiomas, en alguno de los temas de los diversos idiomas, en algún tema que tenga que ver con idiomas, pero que su aprendizaje es divertido. Yo lo recomiendo en una relación 5-1. Este semestre pues lo descubrí, lo incorporé, fue efectivo, la respuesta fue positiva. Pues sí, profe, me gusta, quiero aprender eso. Entonces vamos para allá. En caso cuando me decían quiero aprender eso, pues tenemos que empezar a programar y le di pues las nociones básicas, por ejemplo, de Python. A los participantes les mostré pues lo que es el entorno Python. ¿Sí? Sin afectar el contenido formal, simplemente como algo totalmente motivante e innovador. Tenemos el gráfico de línea, el gráfico de área, el gráfico de barra, el gráfico de radar. Yo recuerdo un profesor de posgrado, era el año 2010, y esto era una innovación para él. A él le fascinaba este gráfico y decía, no, mis gráficos son como una telaraña. Y aquí tenemos un gráfico compuesto. Visualización científica de patrones. Cómo vas a presentar tu cuerpo investigativo. Eso habla aquí de corpus investigativo. El estudio 3, eficiencia, medición de los ciclos de error acumulados. Miren, cambian los gráficos. ¿Ves? Medición de los ciclos de error. Esto es cuando hay falla. Cuando hablamos de falla, obviamente lo anaranjado tiene que ver con el grupo que no utilizó la IA, donde en teoría obviamente hay más falla.
¿sí? Barra. Esto va a entender que hubo más diferido, más intentos. Por lo tanto, se asume que hubieron más errores en el grupo tradicional, que es lo que llamamos grupo control. Y el azul sería el grupo experimental. ¿Okay? Lo hemos definido así en este estudio investigativo que yo estoy realizando. Oraciones, más errores a nivel del uso del grupo control. Y obviamente más errores también en los subjuntivos, duda, deseo, en el imperfecto y en la pospasiva. ¿Sí? Mira, LaTeX, redacción metodológica LaTeX, generador heurístico de capítulo teórico y tabulado certificado. ¿Qué hacemos, no? ¿Qué dice aquí? Terminal de configuración de datos, envíe comandos en lenguaje natural para que el motor inteligente reestructure el dataset, incorpore variables intervinientes, simule desvíos muestrales. Efecto de ruido real, adaptará BR alemán. Mira, esto me interesa. Este LaTeX es como nosotros, el archivo, como nosotros presentamos nuestras investigaciones científicas, nuestros modelos matemáticos. ¿Ves? Vamos a ver qué pasa si presionamos aquí. Hay que interactuar con la inteligencia artificial. Y en estos días yo conversaba con un amigo ingeniero y me decía, te has convertido en un investigador. Yo le decía, ¿pero por qué? Estamos hablando de RIMA, ¿no? De RIMA, de esa investigación ya de más de 200.000 líneas de código. Y entonces me decía, te has convertido en un investigador. Y yo le decía, ¿por qué? Porque un investigador debe ir descubriendo en base a lo que tiene, ¿no? Y vamos a ir descubriendo entonces que tiene esta IA, ¿no? Comparación del número de ensayos erróneos recurrentes antes del dominio gramatical. Según el tipo de FIPA, la figura muestra el número promedio de intentos requeridos por estudiantes para dominar 5 estructuras complejas del español, bajo 2 condiciones experimentales, FIPA semanal diferido en naranja y FIPA instantáneo por IA en cian. Se observa de manera sistemática en todas las categorías evaluadas que el feedback instantáneo provisto por IA disminuye sustancialmente. Ya esto lo habíamos analizado, ya esto yo se los había explicado antes. Disminuye sustancialmente la cantidad de ensayos necesarios para alcanzar el criterio de dominio. 5 aciertos seguidos en test ciego. Mientras que el método tradicional diferido oscila entre 9.6 y 21 ensayos. M igual a 15.94. La tutoría inteligente basada en IA reduce este rango a valores entre 4.1 y 8.5 ensayos. M igual. M igual. Evidenciando 670. Evidenciando una mejora promedio superior al 50% en la eficiencia de adquisición gramatical. Ahí lo tienen. ¿Qué tal? Nos dio un manuscrito que no es un LaTeX, que no es precisamente un archivo LaTeX como tal, pero sí, no es un archivo text de LaTeX, pero sí es un resumen interesante. Ok, claro, él está hablando LaTeX en el sentido de que nos está presentando el gráfico y nos está presentando una tabla, sí, y nos está presentando un resumen, sí, esto podría ser una presentación estilo LaTeX. Sí, aquí inclusive nos permite copiar el LaTeX, ¿no? Sí, está bien, aceptado. Aceptado lo que está diciendo la IA. Perfecto. Ganancia de vocabulario. ¿Ves? Mira los gráficos, qué bonito, línea.
barra, área. Miren qué hermoso. Radar, miren cómo se genera esto de manera y compuesto, manera dinámica, ¿no? Y el estudio 1, filtro efectivo. Miren qué tal. Miren esos gráficos. Línea, barra, área, radar y compuesto. Si ustedes quieren ahondar, ¿verdad? Aquí manejan la ansiedad, la confianza. Si ustedes quieren ahondar en todo esto, pues obviamente aquí tienen esta inteligencia artificial. Ustedes pueden entrar y disfrutar, ¿no?, de todos estos estudios investigativos que de paso nos lo está dando, claro que sí, en formato látex, ¿sí? Estilo revista científica, como se maneja en los estudios estadísticos y de creación de modelos matemáticos y modelos estadísticos. Maravillosa esta IA que yo he desarrollado para ustedes. Espero que les guste. Recuerden que estoy para apoyarlos desde mi blog doctoradooscar.blogspot.com, donde encontrarán obviamente algunas inteligencias artificiales que podrán ser de apoyo para el desarrollo de su investigación doctoral, ¿ok? Allí lo tienen, doctoradooscar.blogspot.com. Para mí es un gran honor poder asesorar a nuestros participantes de doctorado en lo que es el desarrollo y ejecución de su tesis doctoral. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchas bendiciones.